haciendo también. Quiero decirles que desde anoche he estado peleando con aquello que voy a compartirles hoy, porque en realidad yo tenía una agenda previamente fabricada con Donaldo y su equipo, pero no estaba tranquilo con el final. No estaba tranquilo con el final por la forma en que el Señor nos ha estado guiando, y he estado luchando en la noche, luchando hasta temprano en la mañana, y me daba cuenta que ese final no era el final que el Señor quería, no era un final con el que yo estaba tampoco cómodo ni tranquilo, así que voy a dar otro final. Y este otro final está relacionado con los puntos que hemos ido aprendiendo, porque si podemos poner, quizás ustedes pueden apuntar algunas palabras claves para lo que hemos estado viendo, es en realidad pasión, palabra, desprendimiento y servicio. Esas son quizás las 4 palabras claves sobre las cuales nosotros hemos estado trabajando. Pasión de corazón para buscar al Señor, sin la cual sin pasión no vamos a hallar ni al Señor ni su palabra. La segunda es palabra, porque sin una vida de comunión con la palabra, difícilmente nosotros vamos a entender el significado de nuestras circunstancias y el plan de Dios para nuestra vida. La preeminencia de la palabra en la vida del Cristo resucitado es fundamental. La tercera, y no digo discipulado porque lamentablemente a veces los términos los hemos desgastado, y por eso digo desprendimiento. Desprendimiento en nuestra relación con los demás, desprendimiento en poder entregar de lo que el Señor nos ha dado, entregarlo a otros, y saber que eso involucra que yo me despegue de lo que soy, de lo que tengo, y pueda brindarlo a los demás de manera proactiva. Entonces, y la cuarta palabra que vimos anoche es la palabra servicio o siervo, porque básicamente el llamado del Señor para nosotros en la vida es a que nosotros seamos como Él fue. ¿Qué es lo que Él fue? Él fue un siervo. Si nosotros queremos encontrar una figura de aquello que debe ser un cristiano, pues un cristiano debe ser un siervo. A lo largo de la historia de la iglesia, la historia determina el hecho, desde la historia bíblica. La historia bíblica no es la narración de una serie de personajes cuyas vidas ejemplares nos demuestran cuán agradable es vivir con el Señor. No, es la historia de siervos, uno tras otro, hombres y mujeres que se rindieron ante el Señor para que el Señor haga su voluntad con ellos. Aún desde Abraham, padre de multitudes, Abraham tuvo que responder como siervo, reconociendo que el Señor lo estaba llamando con un propósito determinado. Por lo tanto, si nosotros queremos formar parte de la historia del plan de redención, solo lo podemos hacer como siervos. Y como siervos, no solamente actuando en beneficio de mi vida y de los míos, sino entendiendo que el Señor espera que yo me despegue de lo que es mío para poder servir a aquellos que no necesariamente son míos, pero que el Señor me llama a servir. Entonces, estas 4 son 4 piezas fundamentales, pero si queremos completar la quinta tiene que, yo no los puedo dejar a ustedes sin el significado de la fructificación, porque ninguno de estos 4 aspectos son los aspectos que me dan como resultado la fructificación. ¿Cómo es que yo puedo dar verdaderamente fruto abundante para el Señor? La fructificación, así como ninguno de estos 4 aspectos dependen de mí, sino de mi obediencia al Señor, la fructificación también es un mecanismo que el Señor ha establecido para que nosotros caminemos con Él. Y por lo tanto, a pesar de que tenía otro tema, tuve que volver sobre este, porque yo sentía que de otra manera yo los estaba dejando sin la posibilidad de entender cómo el Señor hace que nuestra vida sea fructífera. Porque otro de los aspectos que nosotros lamentamos de nuestro liderazgo es que a veces no vemos la fructificación que quisiéramos. A veces sentimos que estamos caminando sobre tierra seca y no estamos echando las semillas en el lugar correcto. ¿Cuál es el significado teológico de la fructificación? ¿Cómo es que nosotros vemos y podemos ver la fructificación de una manera correcta?
Yo he tomado un tema que lo he compartido en la iglesia, pero al mismo tiempo fue básicamente el tema de un retiro completo. Entonces yo voy a tratar de resumir las ideas para que podamos comprender el sentido de la correcta fructificación. A veces el no ser fructífero como quisiéramos genera en nosotros un problema de conciencia. Un problema de conciencia cuando sufrimos la falta de fructificación. Y un problema de conciencia cuando endurecemos nuestra conciencia porque no hay fructificación, pero continuamos haciendo las mismas cosas a pesar de que no dan resultados. Y simplemente endurecemos la conciencia y decimos, pero es lo que hay que hacer y punto. Es el sistema, es la organización, es el organigrama, es el trabajo que a mí me han dado, y ahí vamos dándole a la misma cosa sin saber ni observar aquello que debemos recibir. Ahora, la idea, nuevamente, cada vez que se habla de fructificación se busca ser pragmático. Y el pragmatismo, desde el punto de vista de Dios, no siempre es correcto, muchas veces es pecaminoso. Se los explico. A veces nosotros queremos ser pragmáticos en el sentido, ¿qué se debe hacer para ganar a los muchachos? Bueno, organicemos un partido de pelota, organicemos una fiesta, pongamos más música, pongámosle luces, y eso atrae a los muchachos. Eso es pragmático, porque responde a la necesidad, pero no necesariamente responde al plan de Dios. A veces hablamos en términos de fructificación meramente en términos pragmáticos, en términos prácticos. ¿Cómo lograr el objetivo que nosotros estamos queriendo alcanzar? Hacemos esto. Pero nunca reflexionamos desde el punto de vista del corazón de Dios que Él es lo que espera que nosotros hagamos. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir ahora, vamos a recoger nuevamente el terreno de la revelación del Señor y del corazón de Dios, y vamos a tratar de ubicarnos nuevamente en una perspectiva de un evangelio, pero esta vez vamos a ir al evangelio de Juan. Vamos a ir al evangelio de Juan. Uno de los versículos esenciales en el evangelio de Juan está relacionado muchos de los versículos del evangelio de Juan están relacionados con lo que Jesucristo es. Una de las razones por la que Juan escribe el evangelio es para definir la relación que existe entre la iglesia y la persona de Jesucristo, y cuán importante y fundacional es la persona de Jesucristo en el obrar de la iglesia. De tal manera que Juan hace hincapié en todo lo que Jesús es para que podamos entender todo lo que nosotros somos en Él. Entonces, esa es la primera relación que nosotros encontramos con el gran yo soy, con la que muchas veces se expresa Jesucristo en los evangelios. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 6 del evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar que él dice, 6:34, dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Seguimos leyendo, pero ya os dije que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, o al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. O sea, y esta primera afirmación, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, habla de dónde radica el sentido de nuestra satisfacción en la base de nuestras necesidades fundamentales. La satisfacción de nuestras necesidades fundamentales radica en Él. En Él nosotros encontramos la fuerza y la entereza para emprender aquello que Él nos demanda. Él es la fuerza, Él es el soporte, Él es aquello que nosotros estamos necesitando. En el verso 48 vuelve a decirlo de manera muy directa, yo soy el pan de la vida. El verso 51,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Nuevamente, esta afirmación radicaliza la oferta de Jesús con respecto a nuestra satisfacción. Juan capítulo 8. Esta es una mera introducción para ubicarnos en lo que Jesús está por ofrecernos. Juan capítulo 8, el verso 12. Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan. El que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. El que anda conmigo nunca más andará en tinieblas. O sea, estas son ofertas radicales de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos considerar radicalmente también en el sentido de nuestra fe. ¿Cómo es que el Señor habla de nuestra ubicación en el mundo y de cómo nosotros debemos vernos? Juan capítulo 10, por favor. Jesús se presenta a sí mismo, como ustedes conocen en este pasaje, a partir del verso 7, dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las abejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Nuevamente, hermano, el sentido de satisfacción de nuestras necesidades está en Él. El sentido de saber que tenemos luz en medio de la oscuridad radica en Él. El cuidado de nuestras vidas está en Él, por más difícil que sean las circunstancias. Son promesas de parte del Señor, en donde Él va tomando cada área de nuestra vida y va determinando nuestra satisfacción en Él. Y esto no es nuevo. Este es algo que nosotros que conocemos la alianza, es el fundamento del pensamiento de la Alianza Cristiana y Misionera en la mente de Alberto Benjamín Simpson. Todo lo encontramos en Él. Nuestra satisfacción, nuestro confort, nuestra seguridad, nuestra victoria, todo está en que Jesucristo dice: yo soy tu pastor, yo soy tu pan, yo soy tu agua, yo soy tu luz, yo soy la puerta por donde tú vas a entrar. Capítulo 11, verso 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, no solamente Jesús se traslada al terreno de lo temporal, de esta vida terrena, sino que Jesús salta hacia la eternidad y nos ofrece diciéndonos: yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, en todos los aspectos nosotros encontramos que el Señor nos cierra las puertas. En todos los aspectos esenciales de nuestra vida espiritual, el Señor nos cierra las puertas a una búsqueda religiosa de nuestra satisfacción y nos dice: no, Señor, no hay una búsqueda religiosa de satisfacción.
Yo soy la satisfacción, yo soy. Tú lo único que tienes que hacer es encontrarte conmigo. Tú tienes que andar conmigo. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan. No tienes que hacer pan. ¿Tienes sed? Yo soy el agua. ¿Tienes miedo? Yo soy la puerta para entrar al redil. ¿Tienes miedo? Yo soy el que te cuida, porque tú me perteneces. ¿Tienes miedo a la muerte? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta? Este énfasis aparece a lo largo de todo el libro, y si nosotros seguimos leyendo Juan 14, un versículo que ustedes seguramente van a reconocer inmediatamente, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En cada uno de estos aspectos, entonces, hermanos, nosotros quedamos sujetos a la persona de Jesucristo. No podemos quedar sujetos en ningún momento en el Evangelio. El Señor nos sujeta a una metodología, a un programa, a un ritual, a una religión, a un concepto que nosotros debamos construir, a una base filosófica sobre la cual nosotros nos debemos mover. Todo queda reducido a su presencia y a una presencia prometida en nuestras vidas. Todo lo esencial queda restringido a una relación con Él. En uno de los famosos escritos, y me hubiera gustado tenerlo aquí, uno de los famosos escritos de Alberto Benjamin Simpson, en donde él cuenta como testimonio, muchas veces él dice: yo busqué la santidad y no la pude encontrar. Muchas veces yo busqué la sanidad y no la pude encontrar. Y no la pude encontrar porque yo iba tras el camino equivocado. Pero cuando me encontré con Él, encontré la santidad. Y cuando me encontré con Él, encontré la sanidad. Porque todo lo tengo en Él. Ese es el gran secreto del Evangelio de Juan. Ahora, hasta este momento, todo lo que Jesús nos ha mostrado está en relación a la provisión para mi vida. De tal manera que yo pueda sentirme seguro de estar provisto por el Señor para emprender cualquier tarea que Él me demande. Es su provisión y su cuidado. Es Él que está conmigo. Pero en el capítulo 15, Él hace una variación y Él afirma que ahora no es solamente su provisión, sino que ahora es también nuestra fructificación, el producto de su presencia en nosotros. Juan capítulo 15, por favor, vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 5 versículos. Yo lo voy a leer en la Reina Valera el 60 para que estemos todos en la misma pista. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuevamente la radicalidad de Jesús en cuanto a una afirmación que es fundamental para nuestra vida espiritual. Ahora yo quiero hacerles una de las preguntas que yo me he hecho. A veces nosotros decimos que Jesús se refiere a la vid porque la vid está relacionada con el símbolo de su sangre que fue derramada, pero no tiene, en este caso no tiene nada que ver
O sea, no estamos relacionando la vid con la sangre de Jesús. Estamos relacionando aquí la vid con algo que tiene que ver con una alegoría que se da a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en donde la vid siempre ha representado al pueblo de Dios. La vid siempre ha representado al pueblo de Dios. Sin embargo, en este caso sucede un cambio absolutamente radical. Ya no se habla de la vid directamente como Israel, sino que nuestro Señor Jesucristo toma para sí esa responsabilidad, ese término, y en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Por lo tanto, miren ustedes lo que está sucediendo en este versículo de manera teológica. Desde el punto de vista de Dios, la fructificación del pueblo de Dios ya no está en las manos del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que la vid del Señor nunca produjo el fruto adecuado, nunca. Isaías, el capítulo 5, nos habla la historia del viñador que cuidó la viña, que la cercó, le cuidó la tierra, y la viña nunca produjo el fruto adecuado. Por lo tanto, aquí el Señor nuevamente en el verso 1 vuelve a tomar para sí la responsabilidad de la fructificación, y Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. O sea, la relación de fructificación queda circunscrita al corazón de Dios. La fructificación entonces depende de Dios. ¿Depende de quién? De Jesucristo, quien asume para sí mismo el hecho de afirmarse como la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? ¿Es que acaso hay una falsa? No. Lo que Él está diciendo es: yo soy completamente la vid del Señor, no hay otra. Y mi Padre es el geórgos, que es la palabra griega para el viñador. O sea, la viña está allí y el que cuida la viña es el Padre. Por lo tanto, ¿qué está garantizado? ¿Qué está garantizado? El fruto queda absolutamente garantizado en la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora, yo me hice estas preguntas cuando estaba leyendo este texto, y yo me preguntaba: ¿por qué es que el Señor usa la viña? ¿Y por qué es que el Señor no usa otro tipo de árbol, otro árbol frutal? Por ejemplo, nos sucede aquí en República Dominicana que las matas de mango crecen en cualquier parte, ¿verdad? Y uno donde hay un jardín, hay una mata de mango, y la mata de mango en cierta época del año está ¡pum!, que se caen los mangos, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor no elige otro fruto que sea aún más, ¿no es cierto?, más visible, menos laborioso, y que requiera esta belleza de, bueno, ahí lo pones y donde lo pones crece? Porque así quisiéramos ser los creyentes, ¿verdad? Que donde nos pongan, damos fruto. Donde nos pongan, donde nos siembren ahí en medio de la nada, si caen 4 gotas de agua, vamos a dar fruto. Sin embargo, hermanos, el secreto radica justamente en la analogía de lo que aquí el Señor está diciendo. La vid, y déjenme contarles esto para que ustedes entiendan lo que son, porque nosotros somos sarmientos, somos pámpanos. ¿Qué significa eso para nuestra vida? La vid es uno de los pocos árboles que requiere de apoyo externo para hacer que sus ramas puedan sostenerse y no arrastrarse por el suelo. O sea, la vid es uno de los pocos frutos que, para poder ser lo que debe ser, requiere de la intervención humana. Hablándolo en términos humanos, del agricultor, ¿no es cierto?, y la vid no puede sostenerse por sí misma, y de otra manera se arrastraría por el suelo. La vid es considerada una planta trepadora, con tronco retorcido, con unas ramas muy delgadas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una vid, pero tiene los vástagos muy largos, son flexibles y nudosos. ¿Cuál es la finalidad de la vid? De una rama de vid uno no puede hacer un mueble, por ejemplo. La madera de la vid, el tronquito, no sirve para nada.
No sirve ni siquiera para hacer fuego. Uno no puede hacer un bastón con una rama de vid. No sirve ni siquiera de látigo. Para lo único que sirve es para hacer que la savia pase y toda la vitalidad de la vid pase al fruto. O sea, la vid ha sido creada de tal manera que su única razón de ser es producir fruto. Nadie tiene una vid de adorno porque es fea, no es agradable a los ojos. Nadie levanta una vid para luego usar sus ramas para hacerse una linda silla porque no soporta el peso. La única razón de ser de la vid es producir fruto. Sin embargo, hay que añadir que la vid, cuando crece de manera silvestre, no sirve tampoco para nada. La vid, la uva que sale de manera silvestre, arrastrada por el suelo, es 1/3 del tamaño de una uva cosechada, es completamente amarga y no sirve para ser consumida. La vid requiere un cuidado mayor que cualquier otra forma de agricultura. Requiere un tratamiento constante, requiere la presencia constante del viñador que empieza a guiar los vástagos de tal manera que la vid es guiada por el viñador para que produzca fruto donde es necesario que produzca fruto. Es toda una ciencia en la actualidad trabajar con viñedos. ¿Qué te dice eso con respecto a tu vida? Hermano, tú no sirves para adorno. Y si tú no das fruto, eres feo. Si tú crees que puedes vivir tu vida cristiana así como tranquilo nomás sin producir nada, el Señor te dice, la única razón por la que tú como sarmiento has sido conectado a la vida es para que des fruto. Pero mira, Señor, qué bonito soy, todo retorcido, flaco, así. No me interesa de otra manera. Lo que el Señor está diciendo es que tú no eres un árbol de adorno, no eres un árbol aromático, no eres un pino del cual yo voy a sacar madera para hacer un mueble. No, la única razón de ser por la que tú estás en esta tierra como hijo de Dios es para producir fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Cómo lo dicen ustedes? Igual. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es la metodología de Dios con respecto a lo que nosotros somos para Él. El Señor nos ha dicho y nos ha engreído a lo largo de todo el libro de Juan, diciéndonos, ¿tienes hambrecito? Yo soy tu pan. ¿Tienes sed? Yo soy tu agua. ¿Tienes miedo a la muerte? Yo soy la resurrección y la vida. ¿No sabes dónde ir? Yo soy tu camino. ¿Tienes miedo a la mentira? Yo soy tu verdad. Lo estoy haciendo todo con un solo propósito: que tú produzcas fruto. Ay, ay, ay. Todo sarmiento, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Ahora, voy a ser muy delicado aquí, muy delicado, perdóname, voy a ser muy delicado teológicamente aquí, pero voy a dar yo la interpretación que considero que es correcta en este pasaje. Después nos peleamos, pero después. ¿Ya? Todo sarmiento, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Como un sarmiento que está conectado a la vid principal, una ramita pequeña que está preparada para dar fruto, no va a dar fruto.
¿Cómo es eso posible? Eso es solamente posible cuando esa ramita no tiene la vida de la vid principal. Por lo tanto, si no tiene la vida de la vid principal, no es un creyente. No que hay un creyente que está conectado a la vid principal y no puede producir fruto, sino que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, todo sarmiento, todo cristiano que está conectado al Señor tiene la posibilidad de dar fruto. Lo que el Señor va a hacer es que dé más fruto. O sea, lo va a podar para que dé más fruto. Pero aquella ramita que parece conectada pero que es estéril, en realidad no tiene conexión con la vida. Y si no tiene conexión con la vida, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido hasta este momento, entonces no está conectada con el Señor. No tiene relación con el Señor. Por lo tanto, simplemente se le corta. Ahora, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Quién es el que trabaja en mí para mi fructificación? Es el Señor. El Señor lo que Él hace es que va a hacer que de todas mis ramas, de todas las ramas que me salgan, lo que el Señor va a hacer, va a cortar todas aquellas ramas que Él no considera que están dentro de su propósito, para dirigirse a una sola rama en donde toda la vitalidad de Jesucristo vaya directamente para que produzca fruto abundante. Entonces, de lo que se trata es que yo tengo que estar preocupado no por estar aquí y allá y acullá y extendiendo mis ramas por todos lados de una manera desordenada y despeinada, sino que más bien yo debo preocuparme en el Señor para buscar que el Señor me lleve a vivir una vida con propósito, una vida con intención, una vida proactiva en donde el Señor vaya podando y cortando para que yo dé más fruto, no por aquí y por allá, sino de acuerdo al objetivo que el Señor tiene en mi propia vida. Por eso es que cuando ayer yo les hablaba del servicio y de ser siervo, no se trata simplemente de que me entregue como siervo del mundo entero, sino de que yo pueda ser siervo de acuerdo al plan que el Señor tiene para mí, como podador, como el agricultor que está trabajando en mí y quiere hacer que yo dé un buen fruto. Ese es el trabajo del Señor. El Señor dice, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si el Señor te está utilizando en una área, el Señor te está utilizando de alguna manera peculiar en tu vida, no pierdas la visión, sino que concentra tu visión en aquello que tú estás considerando que es el Señor utilizándote, de tal manera que el Señor pueda trabajar en ti y podarte más específicamente, de tal forma que empieces a dar más fruto, de acuerdo a su corazón, porque el que poda es el Señor. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Dice el verso 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuevamente la palabra ocupa aquí un lugar preeminente en el proceso de Dios de limpiar nuestras vidas para la fructificación. A veces yo he escuchado muchas veces a muchos cristianos ver el proceso de santificación de Dios en su vida solamente a través de las circunstancias. A través de las circunstancias ellos justifican, choqué el auto. Bueno, esta es una prueba del Señor para
¿no es cierto?, para probarme a mí en mi corazón, para enseñarme. Me robaron el celular, bueno, es una prueba del Señor para que esto, que lo otro, ¿cierto? Me peleé con el hermano, esta es una prueba del Señor para... Pero nuevamente yo les recuerdo que esa prueba, probable prueba, no tiene significado, sino va acompañada de la relación, de la palabra de Dios explicando esa prueba con anterioridad. Por lo tanto, la limpieza en nuestras vidas no es solamente producto de las grandes guerras y circunstancias que tenemos en el mundo, sino de la confrontación que el Señor en su palabra nos va dando, de tal manera que a través de su palabra vamos interpretando las circunstancias de nuestra vida. De otra manera, solamente son circunstancias, pero no son circunstancias reveladoras del plan de Dios para nosotros. Tenemos que descubrir en la palabra la capacidad de limpiarnos. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Definitivamente, a partir de este momento, cuando Jesús hace este discurso, una serie de sucesos se iban a dar entre los apóstoles, uno tras otro, que iban a marcar sus vidas. Judas, Pedro, todos apartándose, la muerte de Jesús, todo lo que nosotros hemos hablado. Pero Jesús dice, antes, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la fructificación está lista porque ellos estaban preparados en la palabra para atravesar todas las circunstancias que ellos tenían que atravesar en el futuro. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis. Así como en todo lo anterior, nosotros veíamos que toda nuestra subsistencia depende de nuestra comunión con Él. Así también de ahora en adelante toda nuestra fructificación depende de nuestra comunión con Él. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Yo creo que uno de los grandes significados e interpretaciones que nosotros debemos arribar en la Escritura es el significado de lo que significa permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? El Señor da la explicación diciendo, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo creo que de lo que se trata es que nosotros podamos descubrir la fuerza vital de Jesucristo irrumpiendo en nuestra alma, de tal forma que nosotros podemos vivir la vida del Cristo resucitado. De esto habla el apóstol Pablo abundantemente en la carta a los Romanos. Cuando él habla de vivir en la vida del Cristo resucitado, de pedirle al Señor que nosotros entendemos que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, sino que todo lo debemos hacer en sus fuerzas. Que nosotros entendamos que finalmente todo lo que tenemos y todo lo que somos depende exclusivamente de Él. Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como una condición de entrega permanente delante del Señor, esperando que Él esté con nosotros en todas las cosas que emprendamos. Entendiendo la promesa del Señor. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo. Y esta permanencia es una promesa en donde el Señor dice: el que permanece en mí, dice el verso 5, y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Hermanos, ¿con qué quiero dejarlos yo con este texto en esta mañana? Con la idea básicamente de que nosotros tenemos que preocuparnos por ser fructíferos en el Señor. Porque básicamente todo lo que recibimos en el Señor tiene como propósito nuestra fructificación para Él, a través de Él y para su gloria. Que ninguno de nosotros se conforme a no dar fruto. Que ninguno de nosotros se conforme a pensar que nosotros estamos en una segunda o tercera categoría en donde de una manera u otra nosotros vivimos y dependemos de los frutos de los demás. Que entendamos que en este juego del cristianismo nosotros no podemos estar en la tribuna observando y aplaudiendo mientras otros están jugando y sudando en la cancha. En realidad todos nosotros estamos llamados a fructificar. Pero la fructificación es una promesa del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo está provisto para nuestra fructificación. Señor, pódame, prepárame, aléjame de la distracción para que yo pueda concentrarme en saber y verte a ti obrando en mi fructificación. A veces nosotros, hermanos, cometemos el error de pensar que nosotros queremos ser Moisés, Aarón, Josué, David, Jeremías, Elías, Isaías, Pedro, Lucas, Timoteo y Juan, todos juntos. Pero eso es imposible. Moisés fue Moisés y Moisés se concentró en fructificar para el Señor desde su posición como Moisés. Isaías desde su posición como Isaías y Pablo desde su posición como Pablo, pero Pablo no era Pedro y Pedro no era Pablo. ¿Cuál es tu posición en el Señor? ¿Y en qué medida el Señor estás dejando que el Señor pode para que tú, en lugar de estar dando uvitas pequeñas por todos lados, empieces a dar un racimo verdadero para la gloria de Dios en un solo contexto? Amén. Quizás tú has estado jugando y saltando de ministerio en ministerio, probando por aquí, por allá, yéndote a todos lados, a todos los lugares, conferencias, esto y lo otro, y estás evitando que el Señor te pode. El Señor va con la tijera y tú estás: no, Señor, por favor, no me toques, Señor, por aquí no, por favor, Señor. Y estamos huyéndole a la tijera. No, Señor, porque a mí me gusta también estar en la escuela dominical. Y me gusta también estar con los jóvenes, pero yo también voy a las cárceles. Y me gusta estar también, Señor, cuando se hacen los servicios de la música. ¿Y cómo no voy a estar en el coro? ¿Y cómo no voy a estar en el otro? ¿Y cómo no voy a estar en...? Déjate podar. Déjate podar. Pregúntate en oración, permaneciendo en Él, diciéndole al Señor: Señor, quiero dar fruto para ti. Pero yo no puedo dar, este sarmientito no puede sostener toda la iglesia. Este sarmientito tiene una razón de ser dentro de tu plan glorioso. Ayúdame a entender dónde es que quieres que yo sea fructífero para ti. Señor, no hagas que me enorgullezca del simple hecho de ser una rama. Hay muchos que se enorgullecen simplemente de ser sarmientos, de ser pámpanos. Pero una rama fea, toda retorcida, no sirve para nada.
De nada sirve ser sarmiento si la vida del resucitado no está haciendo que produzcamos abundante fruto para su gloria, de acuerdo al corazón de Dios. Hermanos líderes, concentrémonos, pidámosle al Señor. Todos estos pasajes que ustedes anotaron tienen que ver con el hecho de la provisión del Señor para nuestra vida. Yo no puedo, si yo digo que tengo hambre con queja, el Señor va a decir, oye, yo soy el pan. Ay, que me muero de sed, yo soy el agua. Ay, que no sé por dónde ir, yo soy el camino. Que le tengo miedo a la muerte, yo soy la resurrección. Señor, que estoy perdido en la oscuridad, yo soy la luz. ¿A dónde entonces vamos? O sea, no tenemos escapatoria. Y cuando llegamos al punto final de Juan 15, el Señor dice, oye, yo soy la vid, pero tú eres un pámpano conectado a mi vida. Yo te he puesto y te estoy limpiando con mi palabra para que tú des fruto y para que tú te dejes podar y des más fruto todavía. Fruto que es producto de mi propia vida, de la vida del resucitado, en ti, a través de ti. Bendita unidad. Pero dejémonos podar. Hermanos, en estas 5 cosas de las que nosotros hemos hablado, pasión, palabra, desprendimiento, servicio y fructificación. Estos 5 aspectos nos van a permitir caminar en el Señor. Pero en este último caso, así como yo he dicho que sin pasión no vamos a poder entender el temor de Dios, en este último caso, sin entender mi posición en Cristo para fructificación, yo nunca voy a fructificar porque siempre voy a depender de mí. Pero en este caso voy a depender de Él. Cuando hay una tarea pendiente, cuando hay un lugar donde ustedes van a ir a predicar, donde haya un grupo que hay que ir a enseñar, donde hay un grupo de adolescentes rebeldes que no me van a hacer caso, pero igual les voy a tener que llevar, te vas a ir y le vas a decir, Señor, pódame, prepárame, transfiere tu vida a través de mí y permite que yo pueda dar el fruto que ya tienes preparado para mi vida. Que yo pueda dar el fruto que tú ya has dispuesto. Que yo pueda dar el fruto, Señor, para el cual tú ya me has preparado de antemano, satisfaciendo, creando satisfacción sobre todas mis necesidades fundamentales. De tal manera que ahora lo único que me toca es fructificar en ti. Fructificar en ti. No temamos delante de Dios el hecho de no fructificar. Si no estamos fructificando como debemos, es porque no estamos siendo podados y limpiados por la palabra. Pero en la medida en que nosotros vamos con pasión a la palabra y dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, rompiendo con las ramitas adicionales, entonces nosotros vamos a dar el fruto que tenemos que dar. Concentrémonos en el Señor, busquémosle compasión, recordemos que la palabra es preeminente en nuestra vida, no lo hagamos al revés, no esperemos que las circunstancias pasen para empezar como loco a buscar en la palabra, a ver Señor, ¿dónde? A ver, ¿qué es lo que me está pasando? Porque siempre vamos a encontrar Josué 1:9. Siempre vamos a encontrar Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar Josué 1:9. Hermanos, la vida devocional tiene que ser una vida sistemática y ordenada a través de toda la Escritura, de tal manera que nosotros no demos lugar ni chance para que yo pueda meter la mano y tratar de acomodar la Escritura para mi propio provecho.
es ordenada y sistemática. Pepe, tengo que leer los números con toda la cuenta de los nombres uno tras otro. Sí, por lo menos una vez al año tienes que leerlo porque es revelación de Dios para tu vida. Pero tenemos que ser ordenados y sistemáticos. Yo tengo que decirles, hermanos, con sinceridad, que yo puedo decir que en mi vida espiritual el orden de prioridades de la forma en que yo he crecido en el Señor es: 1, mi vida devocional. Yo no cambio mi vida devocional por ningún libro, ningún autor famoso. Nadie me habla tan claramente como el Señor en su palabra. Nadie me habla tan claramente como el Señor en su palabra. Yo muero si es que no voy sistemáticamente a lo largo de la Escritura. Esto me ha hecho sobrevivir. Lo segundo que me ha hecho sobrevivir han sido mis hermanos y amigos con los cuales yo he podido pasar largas horas discutiendo, hablando, orando, animándonos mutuamente alrededor de la palabra de Dios. Yo creo que esos han sido momentos fundamentales en mi vida, sobre los cuales mi vida se ha sostenido. En tercer lugar están los grandes predicadores, los grandes pastores que han pasado por mi vida, que también han ocupado un lugar importante. Pero básicamente ha sido mi vida devocional y mi vida de relación con aquellos que están a mi lado, donde nosotros nos hemos puesto de acuerdo para buscar al Señor, para seguirle, para servirle, una amistad que tenía significado más allá del mero compartir para estar juntos, una amistad en donde nosotros realmente pasábamos tiempo con la palabra, buscando al Señor, tratando de aprender más de Él. Y es en esa relación en donde aparece también la relación fructífera, en donde nosotros vemos al Señor obrando en nuestras vidas de tal manera que el Señor nos empieza a utilizar en su gracia, en su amor, conforme a su misericordia, de tal forma que podemos ver cómo el Señor nos usa y permite que lo que nosotros hacemos sea para su gloria y su honra. Así que dispongámonos, hermanos. Mi consejo final es: vuelvan a la Escritura. Vuelvan a la Escritura. Pónganse un plan, hermanos. Lean la Biblia. No esperen al principio encontrar las grandes cosas, pero léanla con corazón. Léanla con disposición. Subráyela, destrúyala, márquela, póngale los colorcitos que usted quiera, pero encuentre el testimonio de Dios para su vida, porque la palabra limpia nuestro corazón. ¿Por qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he escondido tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, completando, Señor, este ciclo de estudio, de reflexión, de pensamiento, Señor. Señor, aquí estoy humildemente delante de ti, en primer lugar, Señor, para pedirte perdón si es que de alguna manera, Señor, yo no pude entregar todo aquello que tú pusiste en mi corazón para poder entregarle a estos muchachos. Yo te pido, Señor, que en medio de mis debilidades tu poder se perfeccione y sea más bien tu Espíritu Santo, Señor, tomando tu palabra, Señor, y haciéndola vital en la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, de manera muy especial, que tú siembres en el corazón de ellos pasión. Señor, que ellos no solamente sean de los que reciben y guardan, sino de aquellos que claman por la inteligencia. Señor, nosotros no podemos decir que es un acto de humildad el afirmar que desconocemos tu palabra. Ningún cristiano, Señor, nacido de nuevo, tiene el derecho de decir que desconoce tu palabra. Señor, nosotros somos, Señor, los siervos de tu palabra. Señor, tú te tomaste el trabajo a través de un milenio, más de un milenio, Señor, de poder establecer tu palabra para que nosotros seamos receptores de ella. Es tu palabra, Señor, con la cual creaste tú el cielo y la tierra. ¿Cómo la vamos a descuidar?
¿Cómo la vamos a cambiar por voces humanas? ¿Cómo la vamos a cambiar, Señor, por pensamientos y filosofías humanas? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si creemos, Señor, como nos sucede, como le sucede a esta generación, Señor, que es la generación multimedia, que no le gusta leer, Señor, que dice que le gusta ver, pues, Señor, tú nos has dejado tu palabra, tenemos que ir a tu palabra. Señor, y al que tenga, Señor, esta falta de capacidad de leer, pues dásela tú, Señor, milagrosamente, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Señor, que al que tenga problemas con la lectura, que tú le des, Señor, milagrosamente, Señor, la capacidad de tener hambre, Señor, por aprender de ti, de leer, Señor, de buscarte. Señor, somos una de las generaciones más favorecidas, porque tenemos tantos medios para conocerte, tantos medios para escucharte, tantos medios para seguirte, tantas Biblias, Señor, con las cuales conocerte, Señor, que, Señor, eso nos hace aún más culpables, si es que nosotros no nos disponemos a escuchar tu voz. Señor, ayúdanos. Pero para poder hacerlo, no se trata de que debo hacerlo, sino que debo tener la pasión por hacerlo. La Biblia tiene que tener valor en mi corazón. Valor. Señor, dale el valor de la plata, Señor, para buscarla como a la plata. Para escudriñarla como a un tesoro escondido, Señor. Para buscarla como quien busca un tesoro. Así, Señor, ayúdame a buscar la sabiduría, Señor. Con pasión. Yo te pido, Señor, que nos des pasión. Señor, que esta sea una generación apasionada por conocerte, apasionada por buscarte, apasionada, Señor, por compartir de tu palabra, apasionada, Señor, para buscarte y para compartir de aquello que conocen. Ayúdanos, Señor, a reconocer el lugar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no podemos andar por el mundo, Señor, buscando a través de las circunstancias tu voluntad, sino que más bien, Señor, de lo que se trata es encontrar en tu palabra los principios eternos que luego nos hagan entender las circunstancias por las que estamos pasando. No al revés, Señor, porque si lo hacemos al revés siempre vamos a encontrar el texto que favorece, Señor, nuestro entendimiento de las circunstancias. Pero tú eres un Dios que habla y que llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, Abraham no había tenido hijo, pero tú le dijiste: a ti te daré descendencia. Y fue en cumplimiento de esa promesa anterior, Señor, que este hombre tuvo a Isaac. Señor, haznos vivir de esa manera también. Haznos vivir de manera preventiva, Señor, con tu palabra. Haznos reconocer, Señor, que si no vamos a tu palabra no tendremos luz para nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de ella diariamente, a buscar el sustento para nuestras vidas. Señor, a alimentarnos de tal manera que estemos tan cargados de ti, Señor, que podamos percibir y entender cada momento de nuestra vida a la luz de tu voluntad. En donde no habrá circunstancia, no habrá ni estudio en la universidad, ni problema en el trabajo, ni dificultad en la casa, ni dificultad, Señor, en la iglesia, que nosotros no podamos ver a la luz de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos enseña que si nosotros te amamos profundamente conforme al propósito que tú nos has llamado, todo nos ayudará bien. Y que no habrá nada, Señor, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero para eso debemos conocer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser desprendidos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que nosotros no somos lo que somos, producto, Señor, de simplemente nuestro esfuerzo. Señor, ha habido gente detrás nuestro que nos ha apuntalado y que nos sigue apuntalando hoy en día. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo con otros. Ayúdanos a reconocer que esto que nos han entregado, Señor, genera en nosotros un deber de discipulado, Señor, para con otros. Pero no producto, Señor, de un sistema, no producto de una metodología, no producto de una ordenanza, sino producto del amor que sale en mi corazón. Porque yo te amo, Señor, con todas mis fuerzas.
y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, yo quiero amar a los demás como a mí mismo. Por lo tanto, todo lo bueno que yo haya aprendido, quiero compartirlo a los demás. Quiero entregarlo a los demás. Así como yo cuido mi vida, quiero cuidar la vida de otros porque los amo como a mí mismo. Ayúdame, Señor, a poner en mi mente en este momento el nombre de personas, Señor, a las cuales yo pueda por un tiempo dedicarles mi vida. Y pueda rendirme a ellos como sus siervos, a los cuales yo les voy a lavar los pies. Porque esa es la única manera en que yo podré ser cristiano en este mundo. Yo no me puedo sentar con Cristo en el trono celestial, porque el trono celestial solo le pertenece a Él. Pero Cristo sí ha dejado dicho que yo puedo ser como Él fue en esta tierra. Queremos ser siervos como Cristo fue siervo. Queremos humillarnos hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Queremos obedecer tu mandato, Jesús, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirte. Ayúdanos, Señor, con la cruz. Señor, ponla sobre nuestro hombro. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en negación, sirviendo a otros, Señor, que seguramente nos van a rechazar como te rechazaron a ti, y nos van a aceptar como te aceptaron a ti, pero eso no cambia nuestra actitud de siervos. Señor, ayúdanos no a buscar posiciones de preeminencia ni de liderazgo, porque eso no nos corresponde buscar. Porque tú dijiste claramente, no será así entre vosotros. Señor, que nosotros proactivamente rechacemos toda posición de poder, porque el poder corrompe. Que nosotros proactivamente nos pongamos en el último lugar. Que nosotros proactivamente sirvamos a los demás y los consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que nosotros no nos dejemos convencer, Señor, por esta fuerza del mundo que nos exalta y que habla de nosotros cosas buenas, Señor, y que simplemente levantan nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a trabajar desde abajo, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese joven, Señor, que llega lleno de problemas y dificultades, que ni siquiera nos escucha y nos presta atención. Señor, tiene el alto precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a ser más importante que yo? Ayúdame, Señor, a verlo de esa manera. Y, Señor, por último, ayúdame a reconocer que todos los beneficios que tú has dejado para mí, todas esas promesas preciosas, Señor, que tú has tenido para mí, todas esas cosas maravillosas que tú has cumplido en mi vida tienen un solo destino: el que yo pueda ser fructífero para ti. Ayúdame, Señor, a cumplir esta última etapa, Señor, del gran llamado que tú has hecho en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser fructífero. Ayúdame, Señor, a no observar desde la tribuna, sino a bajar a la cancha y poder trabajar para ti. Y mientras tú trabajas en mí, Señor, a través de tu palabra y tu presencia, Señor, que yo me pueda dejar podar. Que yo pueda dejar que tú podes mis sueños. Que yo pueda dejar, Señor, que tú podes mis esperanzas. Que yo pueda dejar que tú podes, Señor, aquellas cosas que anhelo, con el propósito de someterme a ti, Señor, para que tú hagas en mí lo que tú esperas hacer en mí. Para que yo no dé fruto para ti pensando que yo no doy donde yo quiera, sino que si soy parte de la vid, yo voy a dar fruto solamente donde tú quieres que yo lo dé. Que yo pueda descubrir ese lugar, Señor, y que pueda trabajar contigo, Señor, para que des fruto allí donde tú quieres que yo lo dé. Señor, vivimos en una sociedad tan autocentrada que nosotros lo queremos todo para nosotros y por nosotros mismos. Ayúdanos a doblegarnos delante de ti, Señor, y a entender que el Señor eres tú y no nosotros. Que tú eres el que tienes el timón de nuestras vidas y no nosotros. Que tú nos llevas en un camino que es tuyo y no nuestro. Que, Señor, la felicidad radica, Señor, en dar y no solamente en recibir. Y como lo veíamos anoche, como lo decía el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Señor, danos pasión por tu palabra. Danos conocimiento de ti.
Ayúdanos a buscarte en tu palabra con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser desprendidos y siervos, y permítanos ver el fruto que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, toma esta manada pequeña, Señor, y permite que todos nosotros en este lugar podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Límpianos, Señor. Guárdanos, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.